¿Alguna vez te has preguntado qué llevaban consigo los trabajadores de antaño para un día de trabajo largo y arduo, antes de que la comida rápida apareciera por todas partes? No eran comidas elaboradas, sino platos sencillos, duraderos, capaces de acompañarlos a través del calor, el polvo y muchas horas de trabajo continuo. Esos alimentos no solo nutrían a las personas, sino que también conservaban el recuerdo de una época lejana. Y quizás, entre ellos, reconocerás algunos platos que una vez aparecieron en la mesa de tu propia familia. 1. Bocadillo de carne salada seca. Antes de que el refrigerador se convirtiera en un electrodoméstico común en cada hogar, la carne salada seca era uno de los métodos de conservación de alimentos más fiables. Los trozos de carne se salaban abundantemente, se dejaban por mucho tiempo en barriles de madera o jarras selladas, lo suficientemente duraderos como para acompañar a los trabajadores durante meses sin estropearse. Cuando llegaba la hora de preparar el almuerzo, solo tenían que cortar unas finas lonchas de carne, casi transparentes, y colocarlas entre dos rebanadas de pan gruesas y consistentes. Sin necesidad de cocciones elaboradas, sin salsas ni verduras. Ese sabor salado y fuerte era lo que su cuerpo necesitaba después de muchas horas de sudor. Este sándwich no era para disfrutar lentamente. Se comía rápidamente, a veces de pie, en un breve descanso del trabajo, con un sorbo de agua para calmar el sabor salado que se extendía lentamente por la boca. Con el tiempo, el sabor salado se impregnaba en la miga del pan, haciendo cada bocado más intenso. Era la comida de la resistencia, del cálculo y de la supervivencia. ¿Alguna vez pensaste que un plato tan sencillo podría llevar consigo toda una historia de trabajo y privaciones? Si te pusieras en esa situación, ¿estarías dispuesto a comer esto todos los días? 2. Empanadillas de manzana. Fritas para llevar a diferencia de los bonitos pasteles de manzana horneados para la mesa familiar. Las empanadillas de manzana fritas para llevar nacieron con un propósito muy práctico: transportarlas y poder comerlas en cualquier lugar. Las rodajas de manzana seca de la temporada anterior se remojaban para ablandarlas, se mezclaban con un poco de azúcar, a veces solo lo justo para suavizar el sabor ácido natural. Ese relleno se colocaba en medio de una capa de masa fina extendida, se doblaba, se sellaban los bordes y se freía en una sartén con grasa caliente hasta que la corteza adquiría un color dorado oscuro y quedaba crujiente. Lo que hacía especial a este pastel no era su elaboración sofisticada, sino su durabilidad. La corteza frita actuaba como una armadura, manteniendo el relleno dentro sin que se derramara ni se estropeara, incluso si se llevaba en un bolso o caja durante muchas horas. Al comerlo frío, el pastel conservaba su crujiente, y el sabor de la manzana en el interior se volvía más intenso y concentrado. Para muchos, era tanto el almuerzo como el raro postre del día. ¿Alguna vez has comido un pastel que ya no estaba caliente pero que te transmitía una sensación de calidez al recordar el esmero de quien lo preparó? Y si tuvieras que elegir, ¿lo considerarías una comida o parte de un recuerdo? 3. Tomates verdes fritos crujientes. Cuando se acercaba la estación fría y los tomates que aún no habían madurado debían ser cosechados rápidamente, la gente no desperdiciaba nada. Los tomates verdes, duros y ácidos, se cortaban en rodajas gruesas para que no se deshicieran al cocinarlos. Se sumergían en un líquido sencillo y luego se rebozaban uniformemente en una mezcla de harina de maíz, sal y pimienta antes de freírlos en una sartén con grasa caliente. En solo unos minutos, la superficie exterior adquiría un color marrón dorado y quedaba crujiente, mientras que el interior conservaba su firmeza y su sabor ácido característico. Este plato se preparaba con una idea muy clara: que se pudiera comer frío y que no se estropeara rápidamente. Al guardarlos en una fiambrera para llevar, la capa crujiente evitaba que los tomates se ablandaran, y su ligero sabor ácido se volvía más agradable después de unas horas. Los trabajadores comían cada rodaja fría, sintiendo el contraste entre la capa crujiente y la pulpa firme del interior,
como una forma de refrescar el paladar entre otras comidas pesadas y grasas. ¿Alguna vez pensaste que un ingrediente inmaduro podría convertirse en el plato estrella de una comida así? Y si faltaran platos como este, ¿el almuerzo de antaño habría sido mucho más monótono? 4. Pastel de maíz. Con yogur fermentado. En muchas familias trabajadoras de antaño, el pastel de maíz no era solo un alimento, sino la base de todo el almuerzo. El pastel se horneaba con harina de maíz molida gruesa, un poco de grasa y a veces apenas suficiente huevo, creando una textura densa, consistente y saciante. La noche anterior, el pastel se horneaba, se dejaba enfriar y luego se cortaba en trozos. Por la mañana, esos trozos de pastel se desmenuzaban. Se ponían en un frasco y se vertía yogur fermentado hasta casi cubrir la superficie. A la hora de comer, el pastel ya se había ablandado, absorbiendo el ligero sabor ácido del yogur, formando una mezcla espesa, fácil de comer y digerir. Este plato no tenía como objetivo satisfacer el paladar, sino permitir que el cuerpo soportara el ritmo de trabajo prolongado. El sabor ácido del yogur ayudaba a mantener el pastel seguro incluso en climas cálidos, y la harina de maíz proporcionaba energía duradera. La gente se sentaba a descansar, comía lentamente con una cuchara, sintiendo el ligero sabor agridulce que se mezclaba con la suavidad terrosa del pastel. ¿Alguna vez pensaste que una comida tan sencilla podría alimentar todo un día de trabajo? Y si te pusieras en esa situación, ¿considerarías este plato una privación o una ingeniosidad calculada? 5. Tortas de pescado enlatado a la plancha. En épocas en las que la carne fresca no siempre estaba disponible, el pescado enlatado se convertía en una fuente de proteínas rara pero valiosa. Para extenderlo y hacerlo lo suficientemente firme como para llevarlo, la gente mezclaba el pescado desmenuzado con migas de pastel de maíz o pan viejo, un poco de cebolla picada y, si tenían suerte, un huevo. Esa mezcla se moldeaba en discos planos y se freía en grasa caliente hasta que ambos lados se sellaban, adquirían un color dorado oscuro y desprendían un aroma graso muy característico. A la mañana siguiente, las tortas de pescado ya estaban completamente frías, se volvían firmes y fáciles de empacar en una caja. No se rompían fácilmente, no necesitaban recalentarse y aún conservaban su sabor intenso al comerlas frías. Al morder, la capa exterior era ligeramente crujiente y el interior suave y graso, proporcionando una sensación de saciedad mucho mayor de lo que su humilde apariencia sugería. Para muchos, esto era señal de un almuerzo más holgado de lo habitual, ya que el pescado no siempre estaba presente en la cocina. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que con una preparación ingeniosa, un ingrediente sencillo también puede convertirse en el punto culminante de una comida? Y si vivieras en aquella época, ¿valorarías este plato como una pequeña recompensa entre días de trabajo arduo? 6. Galletas frías con sirope de caña. Las galletas del día anterior rara vez se desechaban. Una vez frías y un poco duras, se conservaban para convertirse en el almuerzo del día siguiente. Antes de salir de casa, solo tenían que partir la galleta por la mitad y rociar sobre ella una capa de sirope de caña oscuro, espeso y denso. Ese sirope se absorbía lentamente en la parte seca de la galleta, penetrando en cada pequeña grieta, creando manchas de dulzura intensa intercaladas con un sabor harinoso y graso muy característico. Sin necesidad de cuchillo ni tenedor, sin platos, todo se resumía en un trozo de galleta que se podía comer con las manos. Este plato proporcionaba energía inmediata. El sabor dulce e intenso ayudaba al cuerpo a recuperarse rápidamente, mientras que la parte sustanciosa de la galleta mantenía la sensación de saciedad por más tiempo. Al comerlo fuera del trabajo, el sirope podía pegarse a las manos, caer sobre la ropa, pero a nadie le importaba. Lo importante era que el cuerpo recibiera la fuerza para seguir trabajando. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de que un plato, aunque sencillo, te hace recordarlo para siempre, solo porque está ligado al ritmo de vida arduo de una época?
Y si tuvieras que elegir entre la comodidad moderna y esa sensación, ¿hacia dónde te inclinarías? 7. Pastel de maíz con melaza oscura. A diferencia de comer pastel de maíz con yogur fermentado, el pastel de maíz con melaza oscura era la opción para los días en que el cuerpo necesitaba más energía. Un trozo de pastel de maíz frío se colocaba cuidadosamente en una caja y antes de ir a trabajar, se vertía directamente la melaza oscura sobre la superficie. A la hora del almuerzo, la melaza ya se había absorbido completamente, transformando el trozo de pastel seco y duro en una masa suave, densa y pesada en la mano. Al levantarlo, se podía sentir claramente su peso, como si cada gota de melaza llevara consigo la fuerza necesaria para la larga tarde que se avecinaba. El dulzor de la melaza no era como el azúcar refinado de hoy en día. Era intenso, un poco áspero, con un ligero amargor y un claro aroma mineral. Cuando se combinaba con harina de maíz molida gruesa, este plato se volvía a la vez rústico y saciante. Los trabajadores comían lentamente, masticando bien, para que el sabor dulce se extendiera gradualmente por la boca y una sensación de calor se propagara por todo el cuerpo. ¿Alguna vez pensaste que un plato de solo 2 ingredientes podría brindar una sensación tan completa? Y si tuvieras que depender de ello para toda una jornada de trabajo arduo, ¿lo considerarías un postre o una verdadera fuente de sustento? 8. Manzanas secas al sol. Cuando la temporada de manzanas terminaba, las frutas frescas se cortaban en rodajas finas y se secaban al sol para los largos meses venideros. Con el tiempo se encogían, oscurecían y se volvían correosas, casi imposibles de estropear. Las manzanas secas al sol aparecían en la mayoría de los almuerzos, no por ser elaboradas, sino por su durabilidad. Solo un puñado en un bolsillo o una caja, y los trabajadores ya tenían un dulce natural para picar durante el descanso. Al comerlas, las manzanas no se ablandaban de inmediato. Había que masticar lentamente para que cada rodaja de manzana absorbiera un poco de humedad y liberara gradualmente su dulzor concentrado. Ese masticar prolongado hacía que el tiempo de descanso pareciera más largo, aunque solo fuera por un instante. Este alimento era ligero, no resultaba pesado para el estómago, pero suficiente para mantener la energía y la mente alerta. ¿Alguna vez has notado que los platos más sencillos son a veces los que más perduran en la memoria? Y si hoy tuvieras que elegir un alimento que pudieras llevar contigo todo el día sin preocuparte de que se estropee, ¿pensarías en unas humildes rodajas de manzana seca como estas? 9. Guiso de frijoles en tarros de cristal. En esos almuerzos raros en los que la comida aún estaba tibia, los frijoles guisados en tarros de cristal eran una solución inteligente y bien calculada. Desde la noche anterior, los frijoles secos se cocinaban hasta quedar muy tiernos con un poco de grasa y condimentos sencillos hasta que el caldo se espesaba. Mientras aún estaban hirviendo, se vertían directamente en tarros gruesos, se cerraban herméticamente y luego se envolvían con papel o tela vieja. Gracias a esto, a mitad del día, los frijoles conservaban un agradable calor y su sabor se intensificaba aún más. Al abrir la tapa, el aroma de los frijoles se extendía, graso y consistente, suficiente para que el comensal se sintiera saciado incluso antes de empezar. Los frijoles tiernos y harinosos, con el caldo espeso que cubría cada grano, proporcionaban una sensación de saciedad y energía duradera. Este es un plato que no necesitaba pan ni acompañamientos. Solo una cuchara y unos minutos de descanso eran suficientes. ¿Alguna vez pensaste que un plato tan simple como un guiso de frijoles podría convertirse en el pilar de toda una jornada de trabajo? Y si tuvieras que elegir entre una comida rápida moderna y estos cálidos frijoles, ¿qué elegirías para tu cuerpo? 10. Huevos encurtidos con pastel de maíz. Cuando había más huevos de los que se consumían en el día, la gente buscaba la manera de conservarlos de forma segura para las semanas siguientes, encurtiéndolos en vinagre. Los huevos se cocían, se pelaban
y se colocaban en tarros, cubriéndolos con vinagre ya condimentado para crear un sabor ácido intenso y ligeramente salado. Después de unos días, los huevos se volvían firmes, con un claro aroma a vinagre y lo suficientemente duraderos como para llevarlos sin preocuparse de que se estropearan. A la hora del almuerzo, bastaba con tomar unos cuantos huevos encurtidos acompañados de un trozo de pastel de maíz frío para tener una comida sencilla y eficiente. Esta combinación era muy intencionada. El sabor ácido y punzante de los huevos ayudaba a cortar la sensación de pesadez y hacía la comida más agradable, mientras que el pastel de maíz, denso y harinoso, mantenía la saciedad por más tiempo. El comensal solía morder el huevo primero, sintiendo el sabor ácido extenderse rápidamente por la boca, para luego comer el pastel de maíz y equilibrar el paladar. ¿Alguna vez pensaste que un plato tan sencillo podría brindar una sensación tan completa? Y si tuvieras que comerlo día tras día, ¿lo considerarías una privación o una costumbre que se ha convertido en un recuerdo? Estos alimentos no fueron creados para impresionar, sino para sustentar a las personas durante largos días de trabajo. Llevaban consigo el sabor del recuerdo, del cálculo y de una época en la que nada se desperdiciaba. Si alguna vez reconociste la sombra de tu propia familia en estas historias, deja un me gusta y suscríbete al canal para que juntos continuemos este viaje de nostalgia. ¿Todavía recuerdas algún plato sencillo que te acompañó durante mucho tiempo?